Hola, ¿cómo están? Hola. Vamos a esperar un poco que se una un poco Hola. más de gente, pero partimos al tiro. Esta ayudantía es harto más corta que la otra, así que deberíamos terminar como antes incluso. Y esta es la que vamos a empezar a hacer ahora. Esta es ya partiendo con lo que vieron la clase pasada, que era de inversiones ya del portafolio, de la teoría de mercado y de todo eso. Así que encuentro yo que se pone más entretenido ahora porque por lo menos tenemos como un objetivo que sería llegar a KPM, que sería lo último que le entra para la prueba uno. Ese es el objetivo. Entonces pasamos por todo esto y cómo llegamos a esa teoría. Y es más entretenido, encuentro yo, porque ahora empezamos a hablar de acciones, se empieza a hablar mucho más de finanzas. Lo que vimos antes era, bueno, lo vieron en micro, pero es economía al final. Era para armar la base de todo esto. Y lo que vamos a empezar a ver ahora, recién de acá en adelante, ya comienzan a hacer finanzas. Así que ahora es cuando parte el ramo. De hecho, lo que entró en el control pasado ya no lo van a ver más hasta que ya lleguemos a la prueba uno y ahí le van a entrar una o dos preguntas de eso, pero ya el grueso sería portafolio. Así que yo creo que vamos a empezar con la ayudantía. En todo caso, igual queda grabado y todo, así que no hay problema. Ya como les dije, esta ayudantía no sé si la descargaron, pero de web curso. Igual tengo los enunciados acá y no hay problema, los pueden ver ahí. Y de ahí, cuando terminemos, les subo el video y también les subo también esta pauta, esto que estamos escribiendo acá. Ya, vamos a partir. Sí, ya esperamos harto. Ya, al principio vamos a ver unas preguntas que son de alternativa. Entonces, la idea es que ustedes también respondan para ver si vamos bien o que hay que... Y obviamente después la respondemos juntos. Así que esta es súper teórica, como que se puede ver como a simple vista, así que si saben o creen saber cuál es, me gustaría que votaran, a ver si como tenemos alguna idea de lo que sería la respuesta. Tienen que pensar más o menos, ya me ponen una función de utilidad, entonces en base a esta función de utilidad tengo diferentes elementos y me están preguntando por uno de ellos. Entonces, ¿qué puede ser? Ahí están las cinco alternativas. Eh, voten, voten. Tenemos un voto. Ya, ahora tenemos 3, 4, falta uno. Ahí estamos. Ya. Estos fueron los resultados, se los voy a mostrar. En promedio estuvo súper bien, porque a la respuesta que vamos a llegar, efectivamente es la letra B. Pero está súper... Se podría entender que podría ser la C también, pero no. Mira, ahora vamos a ver por qué. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero esto lo vieron en clases también. Entonces nosotros imaginemos una función de utilidad, utilidad 1, que corresponde a la función de utilidad de una persona, de un individuo en particular. Entonces nos presentan, les puse la misma función de utilidad, y lo que pasa es que ya, nos están preguntando por A. ¿Qué es A? Enseguida nosotros podemos notar de inmediato que se encuentra a este lado. Ah, se encuentra al lado de la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza representa el riesgo. Perfecto. Entonces, si esto está al lado del riesgo, es porque está afectando, obviamente, mi riesgo. Y de ahí empezamos a analizar. Bueno, tenemos el A acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos, aumenta mi A. Lo que pasaría es que se aumenta el A, dado que está como forma negativa, y multiplicando también a mi varianza. Entonces, ¿qué pasa con la utilidad? La utilidad debería, por lo menos, dado esta fórmula que nos dan, bajar. Entonces la utilidad bajaría. ¿Qué pasa eso? La función de utilidad, claro, yo tengo un riesgo dado, pero las variables finalmente la rentabilidad, o la utilidad en este caso, la utilidad,
con la esperanza de la rentabilidad, y eso es una función de utilidad. Y como nosotros sabemos, la utilidad es individual, es para los individuos, y cada uno tiene distintos tipos de aversiones al riesgo. Entonces, claro, si uno que tiene un A de 2 o un A de 5 tendría una función de utilidad, una curva de utilidad distinta. Entonces, imaginemos ahora una segunda curva de utilidad de nuestro gráfico, pero que ahora este tiene una mayor. Entonces, dibujamos una curva, la voy a dibujar en rojo. Ya, esa sería mi utilidad del individuo 2. ¿Qué se puede apreciar acá? Que si yo, por ejemplo, a un mismo nivel de riesgo, lo voy a dibujar en verde, a un mismo nivel de riesgo que tenemos acá, pongámosle, bueno, da lo mismo. Representa un mismo nivel de riesgo. Lo que podemos ver que a ese mismo nivel de riesgo, U2, que intersecta en este punto, exige una rentabilidad mayor a lo que me estaría exigiendo U1. ¿Y eso por qué es? Eso pasa porque al mismo nivel de riesgo, la persona que tiene una mayor aversión al riesgo, que en este caso obviamente es U2, necesitaría exigir una mayor recompensa, una mayor rentabilidad, ya que no está dispuesto a asumir tanto riesgo como si lo está dispuesto el sujeto de la utilidad 1. Entonces, en ese caso, como se puede ver también en el gráfico, el sujeto U2 sería más averso y el sujeto 1 sería menos averso. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sujeto U2 está menos dispuesto a asumir riesgo y por eso a un mismo nivel de riesgo, él exige una mayor rentabilidad para compensar ese riesgo. Ahora esto, que yo lo explico con palabras y también con el gráfico, se puede ver en lo que nosotros conocemos como Arrow-Pratt, que viene esto del premio por riesgo. Entonces, Arrow-Pratt, si se acuerdan, la fórmula se denota como pi, y este pi, como lo vimos en las ayudantías pasadas y seguramente en clase, corresponde a la esperanza de mi rentabilidad menos el equivalente cierto, S. Y eso es igual a un medio por mi varianza por un nivel de aversión al riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se parece mucho a la función de utilidad que nos dieron. Mucho, mucho. Entonces, despejando esta parte de acá, tendríamos, despejando el equivalente cierto, tendríamos que, habría que pasar la esperanza de la rentabilidad hacia el otro lado, esperanza de la rentabilidad, y todo lo otro queda negativo, por un medio, por la varianza, por la aversión al riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Este S, como les dije, ¿qué pasa si lo reemplazamos por utilidad? Y nos quedaría algo así. Entonces, al otro lado, menos, y esto lo voy a poner acá, por la varianza. Entonces, quedaría así, y eso es literalmente la función de utilidad que nos están dando. Entonces, por eso también podemos decir que A corresponde a la aversión al riesgo. Ya. Entonces, como les dije... Disculpa, Sí, pregunta. ¿me puedes repetir qué significan las siglas, por favor? Las siglas, las Sí, o letras sea, como de el acá, ERS. ERC. Bueno, eso lo que tenemos acá es lo que conocemos como es el premio por riesgo, y ER es la esperanza, o sea, un promedio ponderado de mi rentabilidad, y ese es el equivalente cierto, son como las siglas. Eso es. Y la fórmula es la al lado. Eso es como parte de la clase. Ya. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta, otra? ¿O entendieron?
Sí, la idea igual esto es para ustedes, entonces, como para que aprendan. Si no A mí me se... quedó claro. Ya, qué bueno, buenísimo. Sí, a mí igual. Genial. Ahora esta pregunta que les voy a mostrar es un poco más matemática, pero igual yo podría intentar responderla a simple vista, así que igual les voy a poner una votación y pongan más que nada la que ustedes crean, pero acá obviamente es menos probable que la adjunten, como porque necesitamos hacer la parte matemática. Pero no es tan, se puede ver, como que se siente, ahí está, como en la ecuación. Miren la ecuación, y vean lo que están preguntando. Asumo un inversionista con la siguiente función de utilidad. Entonces, para maximizar su utilidad esperada, y yo veo que tengo dentro de la función mi esperanza de rentabilidad, el inversionista debe elegir un activo con una tasa de retorno esperado, que es ER, que está ahí en la función de utilidad. Necesitaría una alta, una bien alta. Pero por el otro lado está restando un 3 medios por la varianza, que es el riesgo. Entonces, en el segundo punto me preguntan también por esa desviación estándar. Y claro, yo, como está restando, necesitaría algo que sea lo menos negativo posible para dejar mi utilidad lo más grande posible. ¿Ya? Votó una persona, no sé si alguien más quiere votar, pero igual es opcional, da lo mismo. Ahí hay dos. Y ahí tenemos dos. Voy a finalizar la votación. 3. Ya. Está súper disparejo votar por la A, por la C y por la E. Ahí pueden ver los resultados. Y lo que puedo decir es que no, no la adjuntaron, pero igual es necesario también la parte matemática, como les dije. Así que lo vamos a hacer. El que votó por el A igual tiene sentido, porque acá yo les puse la pregunta para que la puedan ver. Entonces, claro, como yo les dije, ya dentro de mi función de utilidad está mi esperanza de la rentabilidad y obvio, ya necesito una que sea muy alta. Ah, perfecto. La letra A, voy a escribirlo acá. La letra A. 12%. Perfecto, es alta, es lo que yo necesito. La A es la que me da mayor esperanza de la rentabilidad, que es un 12%. Entonces pongámosla dentro de la ecuación de utilidad. 0,12 menos 3 medios por 0,2 elevado a 2. Esto es muy importante. De hecho lo voy a poner en rojo, para que no se confundan. Porque lo que me están dando acá son desviaciones estándar, no son varianzas. Si yo llego y pongo eso sin elevarlo a 2, está mal. No me va a dar la utilidad. Entonces yo lo elevo a 2. A 2. Y ahora seguimos. Eso yo lo pongo en la calculadora y me da 0,06. ¿Qué cosa? Felicidad, porque eso no es plata. Estamos en una función de utilidad. Sí. Felicidad. Ya, perfecto. Me da 0,06. Pero ¿qué pasa? Probemos con otra. Probemos, por ejemplo, con la letra C. Entonces, ponemos acá 0,1 reemplazando, menos, que es el 10%. 3 dividido 2 por 0,1. Y nuevamente tengo que esto elevarlo a 2. Y eso me da 0,085 felicidad. ¿Qué pasó? Es mayor. Entonces, a pesar de que en la letra A estoy teniendo una rentabilidad esperada del 12%, por el otro lado, el 20% de desviación estándar, al ponerlo yo en la función de utilidad, me quita mucha utilidad. Entonces, la respuesta C, que tiene una rentabilidad un 2% menor, de 12 a 10, pero la desviación estándar baja un 10%. De ahí baja un 10%, lo cual hace que me dé bastante más felicidad. Y me equivoqué, si alguien la adjuntó, alguien le marcó la C, y esa era la respuesta correcta.
En teoría deberían hacerlo con todos los cálculos, pero ninguno les va a dar mayor que 0,085. Entonces dejemos como que es 0. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Sí. Sí, Ya, de todo. genial. Buenísimo. Ahora vamos a hacer la letra 3. Les voy a abrir de nuevo las votaciones. Este es súper intuitivo. Acá no hay que calcular nada. Es directo, así que el que crean, ustedes ponen el que piensen que es. A ver cómo estamos. De hecho, esto lo vieron al principio de la clase de este jueves. Así que deben tenerlo fresquito. Voten, voten. Voy a leerles la pregunta mientras voto. En el gráfico de retorno esperado versus desviación estándar, o sea, retorno esperado en mi eje Y y desviación estándar como medida de riesgo en el eje X, falta una coma ahí. La curva de indiferencia de una verso al riesgo tiene una pendiente, y ahí ustedes tienen que decir negativa, cero, positiva, vertical, o no se puede determinar. Ya, ahí votaron 3 personas. No sé si alguien más vote, pero 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Votaron 3. Ah, no. ¿O sí? No, hay 5. 5. Ya, estos son los resultados. Una persona votó negativa y el 80%, 4 tienen positiva y esos 4 le achuntaron. Ahora vamos a ver el gráfico como para que vean por qué es positiva y de dónde salió esto. Ya. Esto yo lo tenía dibujado, porque por hacer el círculo y todo me iba a complicar. Pero este gráfico, ustedes lo vieron en clase, y ustedes lo hablaron con los mismos, las mismas ejes, con chocolates versus viajes. Literal lo copié del PowerPoint del profesor, porque igual se entendía súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, lo voy a explicar de nuevo, pero si es que lo tienen claro desde la clase, buenísimo. Por un lado tienen esto, que es el primer cuadrante del gráfico, y claro, ahí los dos serían bienes buenos, que me hacen bien. Entonces es un bien con otro bien. Viajes y chocolate. Porque los dos no están en exceso. Todo en exceso como que hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy como marginalmente al principio, claro, yo quiero viajar o yo quiero chocolate. Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me pongo en este cuadrante de acá. Estamos ahí. Lo que pasa es que en un punto, yo, esto los voy a explicar así. Este siempre es el eje X y este es el eje Y, como para que les quede claro. X, Y. Ya, entonces, mi eje X, los viajes siguen siendo buenos, pero en un punto yo empecé a comer tanto chocolate, que yo empecé a transar chocolates, como si se ve acá empieza a decrecer mi obsesión por el chocolate, y empiezo a cambiarlo o a sustituirlo por viajes, que sería el otro bien. Entonces, por eso es bien con un mal, siendo, como le expliqué, el chocolate el mal. Ahora, en este otro lado, estamos en este cuadrante ahora, claro, yo estoy viajando mucho, como vieron en clase, eh, hay un punto que el cuerpo ya no da, entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a transar los viajes, empiezo a transar, a intercambiar los viajes por chocolate, porque es el otro artículo que puedo tener y que no me está haciendo mal, como yo todavía tengo un nivel de aguante de chocolate, por así decirlo, me sigue gustando. Ahora, en este cuadrante, los dos son males, mal con mal, porque ya es mucho de ambas cosas, entonces estoy en un punto que ya no necesito más y no quiero más, entonces como que ahí ya sería el máximo, ese es el máximo, entonces ahí ya hacia un lado trazo por uno o hacia el otro por otro. Ahora, ¿dónde estamos, en base a esto, dónde estamos si cambiáramos los ejes? Pensemos, cambiamos los ejes. Chao chocolate, chao viajes. Ahora tenemos rentabilidad esperada en un lado, eje Y, y riesgo, pasando a finanzas. Riesgo en el viaje, en la parte de abajo. El riesgo
no nos gusta, a nadie le gusta. La teoría de Markowitz se basa en el supuesto de que las personas no les gusta el riesgo, son aversos al riesgo. Entonces, el eje X sería un bien, un mal, porque yo no quiero riesgo. Ahora, rentabilidad esperada por el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Quiero la rentabilidad? Sí, es lo que estoy buscando. De hecho, por eso asumo el riesgo. Si no, no tendría sentido. Entonces, ¿qué es para mí la rentabilidad? Ah, es un bien. ¿Por qué? Porque yo la quiero, yo la busco. Entonces, ¿estaríamos en qué parte del gráfico? En este. Nosotros queremos la rentabilidad esperada, pero no queremos el riesgo. ¿En qué pasa si nosotros fuéramos, en el caso de que nos gustara el riesgo, fuéramos amantes del riesgo? Estaríamos acá, pues. Riesgo bien, rentabilidad bien. Pero no es el caso. Estamos, como les dije acá. Y así se construyó ese gráfico. Nos quedamos solo con esa parte, con la parte del círculo que está ahí. Agarramos la parte que nos sirve, que es donde estamos un mal con un bien. ¿Y qué pasa? Ahí bueno, es cosa de calcular la pendiente. Y la pendiente es positiva, negativa, cero, vertical, o no se puede determinar. Positiva. Dado las características de los ejes, de las variables, es positiva. Estoy en la parte positiva. Y esa es la respuesta. ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En Dime. el caso del neutro al riesgo, ¿sería vertical, pero en qué sentido? En el caso de que fuera neutro el riesgo, Porque dijimos que el lado izquierdo abajo sería amante y el derecho... claro, a ver, amante, ¿y el neutro sería como una barra vertical? Como... el, ¿cuál me preguntaste? El Por neutral. el neutro. El Sí, neutral estaría, yo lo pondría ahí, ya. creo, ¿no? No te van a preguntar eso, está súper rebuscado, No, no, era pero para saber nomás. lo que tienes que entender es eso. Claro, sería neutral. Claro, estaría entre los dos. Estaría ahí. Pero eso no es lo importante. Pero está bien, está bien, está bien. Sí, sin pregunta. Ahora vamos a hacer la pregunta 4. Esta es cosa de leerla, entonces eh, no tiene como un cálculo más allá de la teoría. Así que voten. ¿Qué creen que es? Voy a leer la pregunta mientras voten. ¿Cuál fue el gran aporte de Harry Markowitz y su teoría de portafolio? A. Los individuos empezaron a pensar en la relación entre riesgo y rentabilidad. B. Los individuos empezaron a pensar solo en riesgo. C. Los individuos empezaron a pensar solo en rentabilidad. D. Los individuos dejaron de pensar en la relación entre el riesgo y la rentabilidad. Y E. Los individuos comenzaron a separar el riesgo específico del riesgo sistemático. Voten. Han votado dos. Si no saben no es que... Según, Sí, dime. según lo que recuerdo en clase, dijo que hacía como un modelo de selección de activos dependiente a dos variables, como el retorno esperado de un bien y la desviación estándar. Claro, ¿y qué es la desviación estándar? Riesgo. Esas son las Ujú. dos variables que nosotros combinamos a la hora de querer armar un portafolio, como porque uno genera una rentabilidad esperada a partir de un cierto nivel de riesgo. Y eso es como son las dos variables que se hacen, con las que se juega finalmente. ¿Ya votaron? Estos fueron los resultados. Ahí los pueden ver. Votaron todos por la A. Votaron todos por la A. Todos los que votaron tienen razón. Es la A. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que la B, no sé, entiendo que la C también se descarta el tiro. La D también se descarta el tiro. La E, yo pensé que quizás alguien se pudo haber confundido. Porque eso es verdad. Lo que sale en la E es algo cierto. Pero lo que propuso Markowitz tiene que ver con, con cómo se relaciona la rentabilidad esperada con el riesgo. Y es literalmente lo que escribió. Acá pueden ver, les puse un párrafo que dice, en el 52 se creó esta teoría, se ganó el premio Nobel y propuso, como ahí dice,
cómo se transan entre estas dos variables, una por otra. Así que también. Muy bien, felicitaciones. Ahí está. Ya, y esta es la 5. Acá no les hice encuesta porque sería como un poco ridículo, porque tienen que calcular al principio y no pueden llegar y saber sin hacer cálculo. Pero vamos a hacerlo. Lo voy a leer. El precio de la acción de la empresa X y Z tiene la siguiente probabilidad de distribución de los precios a un año plazo. Tenemos 3 escenarios, tenemos probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios y tenemos el precio que obtendríamos en cada uno de esos escenarios. Ahora, si usted comprara una acción de la empresa X y Z a 55 y sabe que ésta pagará un dividendo de 4 por un año plazo, que es lo mismo que tenemos el precio, justo lo entregan cuando nos dan estos precios, eso es importante, como que calcen los tiempos, si no el ejercicio sería distinto. A partir de eso, ¿cuál es el retorno esperado de comprar y mantener la acción X y Z por un año? Y ahí tenemos las respuestas que tenemos que calcular para saber cuál es. Acá lo puse más chiquitito y puse espacio para que podamos resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen que en un principio, y lo escriben acá, acá está, el precio en el tiempo cero es igual a 55. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos saber ahora cuánto sería el precio en el P1, el precio en el periodo 1, en el periodo siguiente. Pero es una esperanza, es algo que yo espero que recibir ahí, porque no lo tengo claro. Entonces, por eso calculo una esperanza y no solo P1, sino que calculo la esperanza de P1. ¿Cuánto espero que sea P1? Y las esperanzas, como siempre lo hemos hecho, son ponderaciones, son promedios ponderados. Entonces, empecemos a calcular. Tenemos que multiplicar una por la otra y una por la otra. En el escenario 1 tenemos un 25% de probabilidad. A mí me gusta trabajar con decimales, creo que es mucho más ordenado y a la hora de meterlo en la calculadora se hace mucho más fácil. Así que lo voy a hacer así. Pero ustedes también pueden trabajar porcentualmente. Entonces yo pongo 0,25, que es lo que tengo acá. A eso lo multiplico yo por el precio que me dan para ese escenario o nivel, que sería de 50. Y ahora eso yo le multiplico nuevamente la probabilidad de ocurrencia en el escenario 2, que sería de 0,4. 0,4. Y eso lo multiplico nuevamente por su precio, que sería, ahí está, de 60. Y ahora falta el último escenario, que sería el 35%, 0,35. Y eso nuevamente por el precio de 70. Por el precio de 70. Y ahí nosotros recién podemos decir que tenemos una esperanza del precio en el siguiente periodo igual a 61. Ahora, ¿qué pasa? En el ejercicio no nos dicen solo eso, sino que hay dividendos. Entonces, para yo calcular cuánto sería el valor en el siguiente periodo a P1, yo tengo que jugar y añadirle estos dividendos en el periodo 1, que da por tener la acción, que serían de 4. Ahí está, eso que está ahí. Y ahora teniendo eso, nosotros podemos usar la siguiente fórmula, que la vieron seguramente en clase, está en los PowerPoints, que es la esperanza de la rentabilidad, que se calcula, es la esperanza de mi precio en el periodo 2 menos el precio en el periodo 1, al principio, donde estamos para hoy día, partido en el precio, en el mismo precio. Ahora a mí me gusta usar, yo prefiero y creo que es más simple hacerlo así. Es lo mismo, pero yo siempre lo he hecho así, como cuánto gano partido en cuánto tengo hoy día, como que me suena más lógico. Y a eso le resto 1 para que no me dé 105%, sino que me dé el 5% que estoy recibiendo sobre ese 100%.
Y ahora lo ponemos como lo que hicimos, literal lo ponemos en la fórmula. Entonces la esperanza de la rentabilidad, que es lo que estamos intentando calcular, el retorno esperado, es igual a los 61 que vale mi acción en el periodo 2, más los dividendos. Y a eso yo le resto lo que tengo hoy día, que es lo que me costó la acción. Es como mi inversión inicial. Y según la fórmula, a eso le resto 1, porque estaríamos acá. Eso partido en eso menos 1. Y ahí, eso me da 0,1818. Y porcentualmente eso sería 18,18%. Entonces, ¿qué Oye, pasa? Esa sería la rentabilidad esperada. Y ahí la marqué. ¿Pregunta? sí, yo una. Dime. Esperanza, la utilidad, entonces es lo mismo que el retorno esperado, ¿verdad? Esa fórmula. La esperanza de la rentabilidad es lo mismo que retorno esperado. Sí, como que diste vuelta las palabras nomás, pero es lo mismo. Ah, no. Ah, es que una cosa es retorno esperado y otra es como esperanza de la utilidad. Es Ahí lo estoy mismo. hablando de utilidad, ahí ya estoy hablando por una función. Ah, ya. Distinto, Ya, es distinto hablar de utilidad que de rentabilidad. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Entendí? sí, Ya, sí. ya. Ahora terminamos los de alternativa y ahora viene como el ejercicio largo, que en verdad tampoco es tan largo, y tiene tres apartados, el A, el C, el B y el C. Y vamos a partir por el A, pero hay que entender el ejercicio al principio, así que partamos. Ya lo voy a leer. A continuación se presentan los retornos futuros de las acciones A y B, de acuerdo a diferentes supuestos futuros de la economía. Tenemos diferentes escenarios, igual que antes, solo que ahora, en vez de tener el precio, como en el ejercicio que hicimos antes, tenemos las rentabilidades que nos darán en esos escenarios, y son dos, son el retorno de la acción A y también tenemos la acción B. Así que como que es más o menos el ejercicio anterior, pero como que lo complejizaron y en vez de precios son rentabilidades, son dos activos en vez de solo uno, y son los mismos tres escenarios. Ya, a partir de eso que tenemos ahí en la tabla, A, determine el retorno esperado de las acciones A y B. O sea, necesitamos calcular el R, pero la esperanza del R, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, vamos acá. Copié eso para que lo tengan como ahí por si no tienen como la ayudante. O sea, la ayudantía del enunciado. Entonces, vamos a calcular la esperanza de la rentabilidad, pero de A, porque tenemos, como les dije, tenemos dos activos. Entonces, y nos piden del A y del B, así que partimos por el A. ¿Qué nos La- preguntan, perdón? esa. Igual siguen. Yo las escribí más abajo, Ok, así que las tenemos. Pero eso son gracias. las preguntas. Ya, esa es vamos a hacer la de la acción A. Entonces, hay que empezar a sacar los datos de la tabla y a empezar a ponderar. Es un promedio ponderado, las esperanzas son promedios ponderados. Así que la probabilidad, la probabilidad del 10% de un escenario de recesión, que yo lo pongo como 0,1, por lo que me retorna la acción A en ese escenario, por 0,06. A eso yo le sumo esto, que es la probabilidad del escenario normal, 0,6, y lo multiplico por 0,07, que es el retorno. ¿Sí? Y el último escenario, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 30%, 0,3, por la rentabilidad de A en ese escenario, que es de 0,11. Eso me da, si yo lo pongo obviamente en la calculadora, me da 0,081, que porcentualmente sería un 8,1%. Tenemos el de A. ¿Qué falta ahora? El B. ¿Qué se hace? Lo mismo. De nuevo, nuevamente una esperanza del retorno, pero del activo B. Y
las probabilidades son las mismas, no cambian, 0,1, porque los escenarios de ocurrencia son los mismos, pero lo que cambia es ahora esto, menos 20%. Entonces yo lo pongo entre paréntesis, menos 0,2, que sería el retorno, más de nuevo, el escenario normal, 0,6, la probabilidad de ocurrencia, por mi 13%, 0,3. Más, nuevamente, el 30%, 0,3, por 0,33, que es el retorno que tenemos ahí. En la calculadora lo metemos, 0,157, y porcentual sería 15,7%. Y ahí tenemos la respuesta de la A, la respuesta de la B. ¿Se entendió? ¿O tienen preguntas? Es solamente calcular un promedio. Como... Está claro. Ya, muy genial. Ahora vamos a hacer la B. Les puse acá, ya, inmediatamente nos hablan de desviación estándar. Les puse acá la fórmula de desviación estándar, porque es lo que supuestamente deberíamos ocupar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos usar eso. ¿Por qué no podemos usar eso? Acá tenemos probabilidades que son distintas, no están iguales, no es como si fuera 33%, 33% y 33%, no hay problema, porque ahí es un promedio simple, pero esto es un promedio ponderado. Entonces, en vez de hacer esto, no lo podemos dividir como asumir que valen lo mismo, que tienen el mismo peso. Entonces yo acá ahí yo multiplico por la probabilidad, una multiplicación. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Debería usarse esta fórmula, que es lo mismo al final, pero como para que entiendan de dónde viene. Sería, esta es la varianza de R igual a una sumatoria desde I igual a 1 de las probabilidades, de la probabilidad de ocurrencia de I por R. RI menos la esperanza de RI. Y todo eso al cuadrado, porque acá está el cuadrado. Entonces es lo mismo, pero expresado distinto. Y esto sí lo podemos usar para este caso. Vamos a empezar a calcular. Entonces nos preguntan, determine la desviación estándar de las acciones A y de la acción B. Partamos por la A. Nos preguntan desviación estándar, pero esto no es desviación estándar. ¿Qué es eso? Eso es la varianza, o la desviación estándar al cuadrado. Entonces nosotros calculamos primero la varianza, y cuando tenemos la varianza le sacamos la raíz. Entonces calculamos la varianza. Varianza del retorno de A, eso es igual a esto. Es el mismo símbolo para que no se confunda. Y eso lo vamos a calcular ahora. Entonces tenemos, de nuevo hay que empezar a multiplicar. 0,1, que es la probabilidad que tenemos ahí. Eso por, y vemos la fórmula, tenemos que hacer esto. Entonces lo ponemos. 0,06, que es lo que tenemos acá, menos 0,080. ¿Eso de dónde lo sacamos? ¿Eso qué es? Eso es la esperanza del retorno de A, que es lo mismo que decir RA promedio. Es lo mismo, solo que está ponderado. Vamos. Y eso es lo que calculamos antes. Eso es la respuesta de la parte A, el retorno esperado de la acción A, que lo calculamos antes. Eso es lo que nosotros pusimos ahí, el 0,081. Ya, y esto lo elevamos al cuadrado,
Y ahora multiplicamos por el 60% que está ahí, que es la probabilidad de ocurrencia. 0,6 por 0,07 menos 0. De nuevamente el promedio, 0,081. Y todo esto al cuadrado. Y eso le sumamos el último escenario que tiene probabilidad de ocurrencia, que está ahí, de 0,3. 0,3. Y lo multiplicamos por nuevamente el retorno que está ahí, 0,11 menos de nuevamente la esperanza, que sería de 0,081, todo eso al cuadrado. Y al final tenemos como resultado un 0,000369. Y tendríamos ahí eso. Ahora, eso es, como les dije, la varianza. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? La desviación estándar. Entonces vamos. Desbest. Esa es la fórmula de Excel. Desbest. Que es lo mismo que eso. Claro que no tiene ese 2 porque ahora es la desviación estándar. Y eso es igual a lo que teníamos arriba, pero dentro de una raíz. Y eso da 0,0192, que porcentualmente 1,92. ¿Se entendió? Ahora hay que hacer la parte B, pero es literalmente hacer lo mismo. Igual lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, pero el procedimiento no cambia. Entonces, partamos. Esto es lo que vamos a calcular ahora. Perdón. RB. ¿Ya? Lo voy a hacer en negro, como lo hice arriba. Entonces, de nuevo, la probabilidad 0,1 por menos 0,2, que ya lo sabemos eso, es esto que está acá, menos, y ahora 0,157. ¿Qué es ese 0,157? Lo calculamos en el apartado A, que es la esperanza del retorno de B, o RB promedio, que es lo mismo. Y ahora que tenemos eso, seguimos. Esto nuevamente al cuadrado, por la fórmula, por eso que tenemos ahí. Ya, ahora seguimos. El siguiente escenario, 0,6, que es esto que tenemos acá. A eso lo multiplicamos por 0,13, que es lo que tenemos acá, y le restamos su promedio, 0,157. Va, feo el 7. 7. Y eso de nuevo al cuadrado. Y ahora falta el último escenario. Más 0,3. Ahí está, 0,3. 0,3 por la rentabilidad. 0,33. 0,33 menos 0,157. El promedio. Todo eso al cuadrado. Y ahora tenemos la respuesta, al fin. Y sería de 0,022161. ¿Pero qué es eso? Pasa que no es lo que nos están preguntando. Eso es la varianza. ¿Qué necesitamos? La desviación estándar. Entonces, ¿de qué cosa? De RB. Que también se puede escribir sin el 2. Ahí así. RB. Es una R. ¿Y eso cómo se hace? Agarramos lo que tenemos acá arriba y lo metemos dentro de una raíz. 0,0226161. Y eso, en la calculadora, ¿cuánto nos da? 0,1489. Y porcentualmente hablando, corremos el decimal y nos queda 14,89%. Y tendríamos la respuesta de uno, la respuesta del otro.
¿Entendieron? ¿Quedó claro? ¿Tienen preguntas? Pregunten nomás, en verdad, si no les quedó algo claro, acá estamos. Si no, seguimos, ¿no? Nos queda la última, nos queda la C, y termina la ayudantía. Vamos a terminar más o menos justo. Le voy a seguir. Ya, letra C. La voy a leer. Si usted desea invertir un 60% de su dinero en el activo A, ahora estamos separando cuánto vamos a invertir en uno o en el otro, y el 40% que resta en el activo B, determine el retorno esperado y desviación estándar de este portafolio. O sea, nos están pidiendo dos cosas. Retorno esperado, R, y desviación estándar, el sigma, sin el cuadrado. Entonces vamos. Lo que nos dicen y lo que hay que tener claro es que A, invertimos un 60%, pero en B, un 40%. Y ahí tenemos el 100%. O sea, esa sería nuestra inversión total. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres escenarios y eso como que complica un poco las cosas. ¿Por qué? Porque es como estamos invirtiendo en dos cosas al mismo tiempo, ya no es solo una. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesitamos calcular un retorno esperado, pero del portafolio, dado la inversión 60-40, pero del escenario tanto de recesión, el escenario normal y el escenario en auge. Entonces partimos calculando cuánto es el retorno del portafolio de las dos inversiones, 60-40, en recesión, que sería el primer cálculo que hay que hacer. Y lo voy a escribir. Entonces, voy a escribir en negro. El retorno del portafolio en recesión. Ese es el que vamos a calcular al principio. Entonces partimos. 0,6, ¿ya? Por 0,06 más 0,4 por menos 0,2. ¿Qué es esto? 0,6 es lo que invertí. Mi porcentaje de inversión en A. ¿Y cuánto me da? Y ahora esto es probabilidad de, o sea, cuánto invierto yo en el activo B, pero cuánto me renta el activo B. Y eso tiene un resultado, que sería de menos 0,044, que porcentualmente hablando corresponde a un menos 4,4%. Como es negativo, como que se entiende que corresponde a una recesión, como, estoy rentando negativo, porque es un escenario malo. Ya, ahora falta calcular el otro escenario, entonces. Retorno del portafolio y ahora no estamos en recesión, ahora estamos en normal. Ahora calculamos esto. ¿Cómo se hace? Igual, pero cambian los porcentajes. Ese es lo mismo, eso también es lo mismo, no cambia. Lo que cambia sí son los retornos que me da, dado el escenario. Entonces partimos 0,6 por 0,07, este que está acá, y a eso más 0,4 por el 13 que está acá, 0,13. Y eso en la calculadora me da 0,094, y eso, como hablando en términos porcentuales, da 9,4%. Y ahora hagamos el escenario de auge un poco más rápido. Retorno del portafolio ¿en qué cosa ahora? En auge.
y empezamos el cálculo. Nuevamente, S y S no cambian, pero ahora usamos eso y eso. Entonces, 0,6, de eso lo multiplicamos por el 11%, que sería 0,11, más 0,4 por 0,3. Eso es 0,198. Y porcentual tendríamos un 19,8%. Listo, tenemos los retornos de los portafolios en cada escenario, pero lo repito, ¿por qué hicimos esto? Porque ya no estamos invirtiendo, no se invierte como parejo, sino que tenemos dos activos, hay dos activos en cada escenario. Entonces por eso calculamos cuánto nos daría en cada escenario el portafolio completo, dados los niveles de inversión en cada uno de los activos del portafolio, 60-40 para este ejercicio. Ya, ahora que tenemos eso, recién podemos empezar a calcular el retorno esperado como del portafolio. ¿Cómo se hace eso? Ponderando los distintos valores que encontramos antes, estos que están acá, el menos 4,4, 9,4 y 19,8, pero dado la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la economía, de los escenarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente es un promedio ponderado. Y lo voy a escribir. Como que llegó poca gente a la ayudantía, me imagino que es porque no hay control. Pero iban a volver todos cuando haya control. Van a llegar a la grabación. Sí, sí. Ya. El retorno es esperado del portafolio es. Y ahora vamos a calcular el promedio ponderado. Entonces es una esperanza. Una esperanza ¿del qué? Del retorno del portafolio. Y eso lo empezamos a calcular. Entonces, ¿cuánto era en el primer escenario? Teníamos que ir a 0,1% de probabilidad de ocurrencia. Es esto que está acá. 10% ocurrencia, 60 y 30. Y los retornos se multiplica el 10 por el menos 4,4, el 60 por esto y el 30 por el 19. Y se suma. Eso es lo que vamos a hacer. Que no puse la tabla acá, pero por eso se los mostré. Ya, entonces el 0,1 por el negativo, que sería menos 0,044. Ahora que tengo ese, le sumo el escenario normal, que tiene probabilidad de ocurrencia de 0,6, 60%, y lo multiplico por el retorno que me da, de 0,094, o sea, un 9,4%. Y a eso yo le sumo el 30% de probabilidad de ocurrencia que tiene mi escenario positivo con una rentabilidad de 19,8% o 0,198. Y eso es 0,1114. Y eso, porcentualmente hablando, corresponde a unos 11,14%. Listo, ahí está la respuesta. Pero ¿qué pasa ahora? En la primera parte de la respuesta, porque ¿qué nos preguntaban? Hay que siempre ver qué te preguntan. Nos preguntan, determine la desviación estándar de las acciones. Ah, no, perdón. Ahí está. Determine esto es retorno esperado. Listo, estamos listos con ese check. Pero falta la desviación estándar. Entonces, como les dije, tenemos lo que nos pidieron, es la parte A, pero ¿qué falta la parte B? Entonces, ahora calculamos, voy a escribir, ahora calculamos la desviación es la desviación estándar, que se simboliza así, sin el 2, no lleva ese 2, porque eso es varianza. Pero ¿qué pasa? Hay que partir por la varianza, porque
así se parte, de ahí sale la fórmula y calculándole, como lo hicimos antes, calculándole la raíz, tenemos la desviación estándar. Entonces ponemos la varianza de la rentabilidad de mi portafolio, que es lo mismo que poner sigma cuadrado P es igual a, ahora partimos nuevamente, 0,1, que es la probabilidad de ocurrencia del primer escenario, por, estamos usando la misma fórmula que usamos antes, lo usamos en el ejercicio 5, que yo se las escribí, a ver. ¿Dónde está? Esta que está acá, porque nuevamente pasa que están ponderados en diferentes cantidades. Entonces, 0,1 por, y le ponemos la rentabilidad negativa, 0,044, menos el promedio, 0,1114. ¿De dónde salió? De ahí, lo acabamos de calcular. Retorno esperado, promedio, es lo mismo. Entonces, eso todo al cuadrado, siguiendo la fórmula que tenemos acá. Al cuadrado. Y ahora seguimos. Hay que seguir, hay que sumarle lo que falta. 0,6 por, y ahora el escenario normal, que sería 0,094. Menos el promedio de nuevo. ¿Qué promedio? Ese promedio. 0,1114. Todo eso de nuevo al cuadrado. Más el último escenario. 0,3, que es la probabilidad de ocurrencia, por el escenario positivo, que me renta un 0,9198. Ya eso, yo le tengo que restar de nuevo el promedio. Menos 0,1114. Todo eso al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que la varianza de el retorno del portafolio sería 0,004846. Ahora eso lo agarramos y calculamos la desviación estándar del portafolio, que es lo mismo que decir sigma DRP sin el 2. Agarramos eso y le ponemos una raíz, solo eso. 0,004846. Y eso da 0,0696. Y porcentual, 6,96%. Entonces, esa es la respuesta 1 y esa es la respuesta 2. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí o no? No está tan complicado. Harto promedio, desviación estándar, pero hay que seguir la fórmula y se llega. Así que eso sería la ayudantía. Súper, muchas gracias. Estaríamos. Que estén bien. Gracias. Mucha suerte, que les vaya bien. Chao, Chao, Tibu. igualmente. Adiós. Ah, una duda. Sí, dime nomás. ¿Cuándo va a estar la nota del control? El control te dio un puntaje. ¿Te dieron el puntaje al tiro? No, ¿No te no apareció? sé, a mí El a mí profesor tiene que particularmente me habilitar sale. el puntaje. Y ahí cuando lo habilite, tiene una fórmula de calcularse que creo, por ejemplo, si te da... ¿Cuántos puntos eran? 6, ¿o no? No sé, la verdad. Eran como 15 preguntas. Bueno, tienen que habilitar que te salga el puntaje. De ahí recién puedes saber la nota. Así que Vale. sí, hay que esperar. Pero eso. Bueno. Ya, Si le puedes recordar que la habilite, ya, yo le sería digo. ideal, porque tenemos clases hasta el jueves. Sí, pues, sí, está bien. Vale. Vamos, Gracias. cuídate. Chao, igualmente.